Hoy teníamos previsto hablar sobre la espiritualidad familiar en Amoris Laetitia. Empezamos por ese punto primero, bases de la espiritualidad matrimonial y familiar. Lo primero es que en la espiritualidad hay un elemento que es común a todas las espiritualidades que pudiéramos llamar específicas. Hay una espiritualidad sacerdotal, hay una espiritualidad monástica, hay una espiritualidad de los consagrados, hay una espiritualidad de los laicos, y dentro de esas diversas espiritualidades está también una específica que es la del matrimonio y de la familia. Entonces, primero tenemos que hablar un poco de espiritualidad, muy poco, para centrarnos en la espiritualidad familiar, que es el tema que hoy nos convoca aquí. Decir de la espiritualidad que hoy ya ha quedado muy anticuado una manera de entender la espiritualidad, que son prácticas religiosas, que es ir por el mundo con la cabeza baja para indicar que uno está concentrado y que es humilde y no sé qué más cosas. Y lo que forma la espiritualidad, el centro, es espiritualidad, viene del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el más espiritual? Aquel que escucha más al Espíritu y que se deja guiar en su vida por el Espíritu. Ese es el más espiritual. Luego irá acompañado de prácticas religiosas, vivirá una vida de oración, una vida interior, la vida de la gracia, todo eso, pero lo fundamental es espiritualidad, escuchar, dejarse guiar, dejarse conducir por el Espíritu Santo. Pero lo que pasa es que el Espíritu Santo guía a cada uno según sus condiciones específicas. Entonces, la espiritualidad de un monje de clausura que vive en su monasterio y que, pues ya lo sabéis, que se dedican a la oración y al trabajo. Entonces, pues tienen una espiritualidad especial, tienen mucho más tiempo de oración que nosotros. Ellos hacen todas las horas del oficio en comunidad. Os estoy hablando, refiriéndome a los de Cóbreces, que les conocemos todos. Tienen horas también de oración personal y de silencio. Y luego tienen trabajo. Esto es una cosa fundamental, porque si se dedicasen siempre y exclusivamente a la oración, lo más seguro es que terminarían todos mal de la azotea. Entonces, ¿qué pasa? Que el trabajo les sirve también, primero, para ganar un poco de dinero y poder sobrevivir, y les sirve también para cambiar de ocupación, porque solamente y únicamente dedicados a la oración y al trato con Dios, pues puede ser que eso degenere, y ya pues los primeros que inventaron lo de la vida en común y la clausura y los monasterios ya enseguida unieron oración y trabajo. La espiritualidad matrimonial y familiar, pues se refiere a las condiciones de vida de los esposos. Y dentro de esa espiritualidad general, pues tiene algunas características propias. El Vaticano II, en la Lumen Gentium, nos dice que hay una específica espiritualidad conyugal y familiar, que primero la fundamenta en el sacramento del matrimonio, del que se alimenta perennemente y permanentemente. Entonces, ¿en qué va a estar centrada? Pues en el sacramento que reciben los matrimonios y los que sustentan la familia, que no tienen que vivir otro sacramento especial y hacer otras cosas distintas. Igual que la espiritualidad sacerdotal, presbiteral, pues basa en el sacramento del orden, que es el que recibimos nosotros, y de ahí tiene que fluir la caridad pastoral. Pues la caridad conyugal brota del sacramento del matrimonio. Segunda cosa que enseña el Vaticano II. La santidad conyugal y familiar pasa
por la santificación de las realidades típicas de la vida matrimonial y familiar. Entonces, ¿en qué consiste fundamentalmente? Pues en lo que consiste la vida matrimonial y familiar, pasarlo por una vida de oración, por descubrir a Jesucristo en el otro, que es mi marido, que es mi mujer, descubrirle también en mis hijos, que cuando yo les tenga que reprender por alguna cosa, pues sepa que no son propiedad mía, que los hijos son de Dios y que les ha confiado a unos padres, pero no pueden reñirles despóticamente. Y luego, pues todo lo que hace Dios con nosotros, la paciencia que tiene con nosotros, pues eso es lo que yo tengo que tener con mis hijos, con mi marido, con mi esposa, traducir un poco los comportamientos de Dios a la vida real y ordinaria. El Papa, que ya decíamos ayer que en la Amoris Laetitia se caracteriza por el realismo, pues también se le nota esto cuando habla de la espiritualidad familiar. Y dice que la familia atraviesa una crisis cultural profunda y nos dice unas razones fundamentales en las que él se apoya para lanzar esta afirmación. ¿Por qué pasa una crisis profunda la familia hoy? Dice él, el matrimonio tiende a ser visto como una mera forma de gratificación afectiva. Yo me caso para que el otro me haga feliz y para que yo pueda afectivamente tener llena mi afectividad, de no tener huecos y vacíos afectivos. Pero claro que si esto desaparece, pues que ya ha desaparecido el matrimonio. Y yo puedo reanudar otra relación porque es que el amor que había se ha acabado, según mi interpretación, ya no me satisface afectivamente, lo dejo y busco otra pareja. Y lo de los vínculos, desnaturaliza los vínculos familiares. Hoy es muy difícil que la gente comprenda con la cabeza y con el corazón lo que es la indisolubilidad matrimonial. Jugando un poco con una catequista de la parroquia donde yo estaba de coadjutor en Palencia, pues le dije a una catequista, medio en serio, medio en bromas, pero digo, oye, si te casas y te va mal con tu marido, pues creo yo que, casado por la Iglesia, te podrás casar con otro, ¿no? No, primero lo podrás dejar, se podrá romper. Y dice, sí, señor, claro. Digo, no te vas a quedar, hay que rehacer tu vida y podrás casarte con otro. Y dice, pues sí. Entonces hay una mentalidad tan generalizada de que no hay vínculos permanentes, de que no hay nada para siempre, de que todo puede cambiar, que todo puede rehacerse, que es muy difícil que la gente hoy entienda cuando se casa. Les preguntas, ¿el matrimonio es indisoluble? Y te dicen sí, pero ese sí no quiere decir que entiendan lo que va dentro de la palabra infalible y el contenido. Por eso, pues en los tribunales de la Iglesia muchas veces lo que tienen que averiguar es esto. ¿Qué idea tenían ellos de indisolubilidad cuando contrajeron matrimonio? Ante esta situación verdaderamente preocupante, denuncia el Papa que en el caso de la familia, la fragilidad de los vínculos se vuelve especialmente grave porque se trata de la célula básica de la sociedad, el lugar donde se aprende a convivir en la diferencia y a pertenecer a otros, y donde los padres transmiten la fe a sus hijos. Así que ya veis que es básica también la familia socialmente hablando, porque es donde se pertenece. Nosotros sabemos de qué familia somos y mucha gente nos conoce no por nuestro nombre propio, sino por la familia. Dicen, sí, dice, tú eres hijo de Felipe y Marina, así que tus padres, que tus abuelos te conocen, hacen una idea de ti por la familia a la que perteneces. ¿Cuál es una de las
cosas más graves, pues una persona que no tiene familia. Me decía a mí mi padre de niño muchas veces, con aquello que en la familia de mi madre se decía, cuando se daba una limosna a un pobre, se decía, pero no se lo gaste en vino. Y mi padre me decía, tú sabes lo que es no tener a nadie que te espere, no tener a alguien con quien desahogarte, no tener familiares, estar solo en el mundo. Si no beben un poco, ¿cómo iban a resistir? Déjales, si lo quieres decir como un consejo, pero no te metas tampoco en su vida, que ellos tienen sus problemas. Esta manera de vivir la pertenencia. Yo también estaba viviendo con mis padres de cura en Palencia y ya llegó un momento en que primero falleció mi madre, después al cabo de unos años mi padre y me quedé solo. De llegar a abrir la puerta y encontrarme con mi madre, aunque estuviese demenciada, pero era mi madre, y ya entrar y estar solo en casa, lo primero que hacía era poner la radio para que por lo menos me diera la impresión de que había alguien en casa. Lo de los vínculos y lo de los vínculos familiares, el matrimonio no procede del sentimiento amoroso, que mucha gente con la mejor voluntad cree eso, que es el amor que yo siento y que si ahora no le siento, pues no existe, y que si hay una cosa que depende del amor y resulta que no existe el amor, pues se puede romper. Igual que se contrajo, matrimonio se rompe. El matrimonio no procede del sentimiento amoroso, efímero por definición, sino de la profundidad del compromiso asumido. Y que yo tengo que querer a una persona para casarme con ella. Y si me caso sin quererla y sin amarla, pues es muy difícil porque empezamos ya a construir. Pero solamente el sentimiento no vale. El sentimiento vale para un enamoramiento de 4 días que no se sostiene y que es pasarlo bien y no sé qué. Pero para casarse y para una vida común y para educar a unos hijos y sacar una familia adelante, el amor no es solamente sentimiento, es decisión. Entonces yo decido, porque te quiero, compartir mi vida contigo, dedicarme a hacerte feliz y vamos a ver si tenemos unos hijos y también les educamos y les educamos según nuestros convencimientos y lo que nosotros hemos aprendido, pues lo transmitimos a los demás. Pero el matrimonio no se basa tanto en un sentimiento como en una decisión. Tiene que ir acompañada de sentimiento, pero no es solo ni fundamentalmente eso, porque los sentimientos varían y unas veces se tienen, otras veces no se tienen o se tienen más pronunciados. ¿Qué pasa con muchos matrimonios? Que el sentimiento empieza a aflojar y luego me meto por unos senderos que está visto y comprobado dónde desembocan. Si tú trabajas de administrativo y tienes una secretaria que no está mal del todo y que empiezas a tener con ella pues confidencias y confianzas que eran propias de hacerlo con tu mujer, pero lo haces con ella y ya empieza una relación, pues luego ¿qué quieres? Dices que, fíjate, que se la ha dejado a la mujer y se ha ido con la secretaria, pues eso estaba previsto. Te has metido por un camino que no tenía más solución que esa. Si has tenido a alguien que te ha avisado, que te ha animado, que te ha dicho, oye, que eso no te conduce a nada bueno, rompe con eso. Pero el amor no se improvisa, no se pierde todo en una mañana de verano, no, hay un proceso y uno se va metiendo en unas cosas que se contradicen con la decisión que tomó de vivir y de amar a una persona. Con íntimo gozo y profunda consolación, la Iglesia mira a las familias que permanecen fieles a las enseñanzas del Evangelio. Ayer ya insistí un poco en este tema, no vuelvo otra vez hoy, pero tenemos ese peligro de fijarnos tanto en las familias desestructuradas, en las familias con problemas, en las familias que no son familias porque son la mitad, que luego resulta que a los casados normales y corrientes y que están educando a los hijos y que se quieren y que están viviendo un matrimonio estupendo,
estupendo con las estupendiosidades que tiene una vocación. El cura no es cura lo mismo el primer año que cante misa y al cabo de 25 años o de 50 años de cura. El matrimonio no es lo mismo, gracias a Dios. Pues si fueran siempre tan ingenuos como cuando se casan, la vida les ha hecho, y el rodaje y el compartir, y momentos de gozo y momentos de dificultad, pues va haciendo madurar y ya. Pero ese proceso se puede interrumpir. Si a mí no me da la gana seguir y empiezo por otro camino que desemboca en otro sitio, yo solo me he metido en un bollo que termina así. ¿Cuáles son las bases sobre las que se asienta la espiritualidad familiar? En primer lugar, la comunión trinitaria. Hay una frase que la dijo Juan Pablo II en México, que yo creo que es muy bueno retenerla bien. Dios no es un ser solitario, es una familia, porque es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Son tres y viven la unidad, y el amor del Padre es el que engendra al Hijo, y el amor del Padre y el Hijo engendra al Espíritu Santo. Bueno, todo esto que es así, que es muy importante para que luego veáis la fuerza que tiene la espiritualidad familiar. Si se la relaciona con la Trinidad, relación más alta no cabe. La Trinidad es el máximo de nuestra fe. Es Dios mismo y la vida en sí mismo, pero sabemos que la Trinidad inhabita en el alma en gracia. Si alguien me ama, mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Entonces, el matrimonio también es consciente de esto, que es que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que la familia divina habita en ellos cuando están en gracia, y que ellos tienen que tratar de reproducir de algún modo la vida íntima de Dios en el seno del hogar, que tienen que hacer de su vida un diálogo con la Trinidad que habita en ellos. Si alguien viene a tu casa como invitado y le tienes una casa y una habitación lujosa, preparada, todo gas, pero viene y le metes en la casa y le dejas allí olvidado y tú te vas a tus cosas y ni te acuerdas de él, ¿qué pasa con la inhabitación? Pues es un dogma de fe que para muchos cristianos es eso, que está en mi corazón, pues estará, pero como yo no le hago caso. ¿Cómo se santificó Santa Isabel de la Trinidad? Pues precisamente lo contrario, hizo de toda su vida un diálogo íntimo con el Dios Trinidad que habitaba en su corazón. Por lo tanto, ya veis que es una base muy sólida el sustentar la espiritualidad familiar, nada menos que en la relación de la Santísima Trinidad. El segundo cimiento de la espiritualidad matrimonial y familiar es la unión con Cristo, esposo de la Iglesia. Cristo se podía haber identificado y definido con otras muchas metáforas, pero con una de las metáforas que se ha identificado es ser esposo de su Iglesia. ¿Recordáis la carta a los Efesios? Que por su esposa, la Iglesia, para purificarla, dio su vida, la purificó con su sangre derramada en la cruz y la ha hecho esposa, y que a pesar de que ella no ha sido fiel, recordáis también los profetas, porque estabas chapoteando sangre recién dada a luz y que no te hacía caso nadie, y yo vine, te recogí, te limpié, te cuidé, te puse joyas y luego tú me las has pagado entregándote a cualquiera, todo el que andaba por allí despistado. Está hablando del pueblo de Dios, y no se refiere esa metáfora directamente a lo sexual, sino a la fe, porque el pueblo judío, pues cuando quiso, os acordáis que se construyó un becerro de oro y que de vez en cuando le daba por imitar a otros pueblos. Bueno, pues dice, a pesar de eso, yo estoy aquí dispuesto para recogerte cuando quieras, para volver al amor primero. Pues es un poco lo que vive el matrimonio de una manera especial. Es, yo tengo que amar a mi esposa
a mi esposo de tal manera que esto me lleve a dar la vida por ella, a un amor de entrega, a un amor sacrificado, que tenemos que llegar a una unión que sea semejante a la unión que tienen las personas de la Santísima Trinidad y que tiene Cristo con la Iglesia. Cristo se ha desposado con la Iglesia para siempre. La Iglesia somos nosotros. Nosotros podemos vivir al margen de ese compromiso y de ese desposorio de Cristo, pero Él sigue siendo esposo y Él sigue llamando a la intimidad y a la unión con Él. También es muy importante el darnos cuenta con este planteamiento que ni mi esposa ni mi esposo es mío, que yo no tengo propiedad, que las personas son de Dios, no son mías, no son de los seres humanos, que mis hijos no son mis hijos, no son mi propiedad, yo puedo hacer con ellos lo que quiera, que no, que son de Dios, que te los ha confiado a ti y te los ha confiado para que veas sus cualidades y les ayudes a que las desarrollen y que veas sus fallos y sus limitaciones y que les ayudes a superarlas y que les ayudes a entender que por encima, muy por encima de los padres de la tierra tienen el Padre del cielo y tiene a la Madre del cielo que es María. Esto también vale porque algunas veces por exceso se peca y luego trae malas consecuencias. Si yo quiero llegar a tal felicidad con mi esposo o con mi esposa, que sería el pleno y seríamos plenamente felices, pues eso, además de no poder ser, es imposible. Plenamente felices no lo seremos más que en la vida en el cielo, en la escatología. Aquí la felicidad siempre será humana y tendrá sus huecos, sus limitaciones, también tiene sus cosas positivas y además se puede crecer y puede uno ser más feliz. Pero los esposos, como crean que tienen que llegar a una felicidad completa, al final se van a defraudar, porque ninguno puede hacer plenamente feliz al otro. Entonces tienen que descubrir que no se trata de eso, se trata de que los dos, cada vez más juntos, caminemos hacia el que nos puede hacer plenamente felices, que es Dios. Entonces, cuando yo pido a mi esposa que me haga plenamente feliz, la estoy pidiendo una cosa que no me la puede dar y al final me voy a defraudar. Cuando yo pido a mi esposo lo mismo. Ahora, si los dos caemos en la cuenta de que la felicidad nuestra va a estar en Dios y que podemos caminar juntos y acercarnos cada vez más a ese que nos hace plenamente felices, como veis, el matrimonio cambia. No es estar unidos porque vamos a dar un escándalo si nos separamos, no es estar unidos y mantenernos unidos porque si no los hijos... No. Nos mantenemos unidos porque los dos tenemos que caminar hacia Dios y porque es el que nos va a hacer plenamente felices. Del amor conyugal a la caridad conyugal. Hay que dar ese paso que es del amor conyugal a la caridad conyugal. Quiere decir que el amor y la caridad tienen unos rasgos específicos. Entonces, os pongo un ejemplo similar. ¿Cuál es la espiritualidad propia del sacerdote? Sobre todo del sacerdote diocesano. El sacerdote diocesano tiene que atender a los niños y preparar bautizos. Tiene que enterrar a los muertos al cabo de media hora. Tiene que atender a un enfermo al cabo de hora y media. Tiene que preparar una boda con unos novios que están encantados de la vida y no sé qué. Tiene que acompañar a una persona que está en duelo. Una vida que si no tiene un elemento que lo una, es una vida que es muy difícil porque es muy dispersa. Entonces, cuando se ha estudiado la espiritualidad del presbítero y sobre todo del presbítero diocesano, se ha llegado a esta conclusión y es: el sacerdote tiene que vivir la caridad pastoral. Ese es el eje que tiene que dar unidad a todas sus acciones. Si yo estoy con niños, tengo que amarles y tengo que vivir la caridad como se vive con un niño.
y participar de algún modo y ponerme a su altura y también ayudarle a que crezca y a que se eleve en el nivel espiritual. Y si yo estoy con unos novios, también tengo que... Pero amor no es cumplir el expediente. Yo no soy un funcionario que vengo a prepararte unos papeles, te caso y a mí plin, sino que es cómo descubro cómo están, dónde están, qué pasos pueden dar para ir creciendo en la fe, en el amor conyugal, que descubran lo que significa la riqueza del matrimonio, por lo menos que se asomen un poco a eso, pero porque les quiero. Si no les quiero, me hago un funcionario a las primeras de cambio. ¿Y qué pasa cuando uno se hace funcionario? Porque al final pues le pesa, muy probablemente, lo vive todo como un cambiar, que me vuelvo loco porque tengo que andar con un niño, con un mayor, con un enfermo, con un novio, pues esto es un desastre, es como para terminar loco. Pero si los quieres, eso todo se une porque el amor es lo que da unidad. Pues en la vida matrimonial lo que da unidad a todo es pasar del amor humano a la caridad, que es el amor divino. Dios siembra en ti el amor del mismo Dios, el amor de la Trinidad. Dios siembra en ti el amor de Jesucristo, que ya veis cómo ha amado a los hombres hasta dar la vida por ellos. Y dice el difunto San Pablo, difícilmente se encontrará alguien que dé la vida por un amigo. Pues es más, Jesucristo ha dado su vida por nosotros cuando todavía éramos enemigos, porque estábamos en pecado y estábamos en enemistad con Dios. Entonces nos ha amado hasta ese punto. Teniendo en cuenta el amor de Jesucristo, que es el amor de Dios hecho hombre encarnado, pues ahí tenemos un punto de referencia para crecer y que nunca llegamos al límite, porque el amor de Jesucristo es un amor que rebasa todas las posibilidades nuestras, en el sentido de que es tan grande, tan inconmensurable. Cuando se encontró con ¿cómo se llama, hombre? La prostituta que le presentaron allí, diciendo, la hemos pillado, la adúltera. La hemos pillado en adulterio y la ley dice que hay que apedrearla. A ver, ¿tú qué dices? Pues no había salida. No iba a decir que no había que hacer nada, que había que apedrearla también, pues vaya una sensibilidad. Entonces, ¿cómo Jesús es capaz, por amor, porque quiere a todos y porque quiere incluso a los pecadores, aunque el pecador no le quiera a él, cómo es capaz de buscar una salida y decir que la persona está por encima de sus pecados o de sus santidades? Entonces dice, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Pero luego qué bien lo matiza, porque Dios ama al pecador, pero no al pecado. Y por eso le dice Jesús, vete y en adelante no peques más. No peques más porque el pecado te destruye como persona. Porque ya ves que bajo has caído, pero levántate porque yo tampoco te condeno, pero no peques más. Entonces, cuando el amor en el matrimonio, en la familia, tiene como modelo, como paradigma, el amor de Jesús, el amor de Dios, pues es que nunca nos podemos decir, es que yo ya bastante he hecho, es que ya me he cansado, es que yo a mi hijo esto no se lo perdono, porque... Y Dios no te lo perdona a ti. ¿Y cuántas veces tenemos que acudir al perdón y a la misericordia de Dios? El amor conyugal alcanza de este modo la plenitud a la que está ordenado interiormente, que es la caridad conyugal, que es el modo propio y específico con que los esposos participan y están llamados a vivir la misma caridad de Cristo que se dona en la cruz. Ahí tenéis en la hoja que os he dado ese trozo de un texto de Tertuliano, que expresó muy bien la grandeza y la belleza de la vida conyugal.
Fijaos que Tertuliano es de la época de los Santos Padres y estamos en los comienzos de la Iglesia. Dice, ¿cómo lograré exponer la felicidad de ese matrimonio que la Iglesia favorece, que la ofrenda eucarística refuerza, que la bendición sella, que los ángeles anuncian y que el Padre ratifica? ¿Qué yugo el de dos fieles unidos en una sola esperanza, en un solo propósito, en una sola observancia, en una sola servidumbre? ¿Hasta qué punto esa unión entre los esposos tiene que ir creciendo? Porque es muy difícil agotarla. Ambos son hermanos y los dos sirven juntos. No nos hemos casado para servirnos del otro ni para servirnos de los hijos, sino para servir a mi esposo, a mi esposa y para servir los dos a nuestros hijos. No hay división ni en la carne ni en el espíritu. Al contrario, son verdaderamente dos en una sola carne, y donde la carne es único es el espíritu. Como veis, no puede haber una visión más positiva, más bella, más espiritual también, de lo que tenía que ser el matrimonio entre cristianos. Esta caridad conyugal no es una adquisición nuestra, sino que es un regalo del Espíritu Santo. Y ese regalo viene con el sacramento del matrimonio. Entonces, fundamentalmente no es, vamos a ver si nosotros dos, Paco y Pepa, nos amamos y nos queremos y hacemos y nos sacrificamos y no sé qué, sino otra cosa que es mucho más sencilla. Vamos a ver si los dos nos ponemos a tiro para que el Espíritu Santo nos anime, nos ayude a caminar y a ir dando pasos hacia esta unión cada vez más íntima con Dios, entre nosotros, con nuestros hijos, pero es un regalo de Dios. Nosotros no tenemos capacidad como para perdonar, como en muchas ocasiones, como para seguir amando a pesar de que el otro no corresponde exactamente como nosotros esperábamos. No hacen bien algunas fantasías sobre un amor idílico y perfecto, privado así de todo estímulo para crecer, dice el Papa, Amoris Laetitia 135. Si a uno va al matrimonio con una idea de que eso va a ser vida y dulzura y va a ser, pues van muy equivocados y eso les perjudica y les hace daño. Ahora bien, si tenemos conciencia de que nosotros somos limitados, pero que podemos crecer y podemos avanzar y que podemos acoger la ayuda que Dios nos da a través de su Espíritu por el sacramento, no existen familias perfectas, esas de las que nos propone la propaganda falaz y consumista. En ellas no pasan los años, no existe la enfermedad, el dolor, la muerte, no es eso es propaganda. La vida real y la vida matrimonial es, pues, crecimiento, es reconocer fallos, lagunas, cada uno tenemos las nuestras, pero juntos podemos ir rellenando huecos, sanando heridas. Es más sano aceptar con realismo los límites, los desafíos o la imperfección y escuchar la llamada a crecer juntos, a madurar el amor y a cultivar la solidez de la unión, pase lo que pase. Es el mismo número de Amoris Laetitia al 135 que empezaba citando. La caridad conyugal se hace perdón. La espiritualidad familiar ha de ser vivida desde el amor compasivo y misericordioso de Dios. Si tenemos que ejercer la compasión y la misericordia, pues los primeros con los que tenemos que ejercer es con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros familiares, los que tenemos más cerca. Es mucho más sano ejercer lo de la compasión y la misericordia. Cuando unos padres miran a sus hijos sin compasión y sin misericordia, les quieren perfectos y tenían que ser los que mejores notas sacan, los que mejor practican un deporte, pero no es eso.
Nadie es completo, nadie es perfecto, y si tú aceptas a tu hijo donde está, pues luego, y algunas veces con la mejor intención se equivocan. Recuerdo que estando de profesor de religión en un instituto en Palencia, pues con unos amigos míos que tenían al hijo estudiando allí y que no se le daban los estudios, pues se le daba el deporte, pues si no apruebas, no hay deporte que valga. Digo, no seáis así. Si el muchacho es en el deporte donde un poco se siente a gusto, no se lo quites. Ponle topes, ponle límites, ponle horario, pero no se lo quites de raíz, porque si no, si en el instituto está mal porque las cosas no se le dan bien, las asignaturas, y encima tú le quitas un poco el lugar donde él se puede... Bueno, cuando estaba en el seminario menor de Carrión, había un chico de Saldaña que la asignatura suspendía, pero el día de las fiestas del seminario, en los deportes, sacaba primer premio de carreras de atletismo, luego de fútbol, de balonmano, de todo lo que se presentaba, quedaba siempre con unas cualidades muy buenas para el deporte, pero que para los estudios eso pues, le costaba más. Pero no por una cosa le cortes y sé compasivo, sé misericordioso y no exijas más de lo que... Porque si fueras como tu hermana, hay que ver qué nota saca tu hermana. Pues sí, sigue comparándole al buen hombre con su hermana, que menudos ánimos le das. Tu hijo es tu hijo y tu hija es tu hija, y si a ella la tienes que exigir sobresaliente, exígeselo, pero si a él le tienes que exigir aprobado, no te pases. La comunión familiar puede ser conservada y perfeccionada solo con un gran espíritu de sacrificio. Esto hay que ser realistas y decirlo desde el principio, no esconder las cartas en la baraja. A los novios hay que decirles ya, desde entonces, que la vida matrimonial y familiar exige sacrificio. Que no piensen que es todo vida y dulzura, que hay esperanza nuestra. Y las noches que se tienen que pasar algunos padres porque el crío no hace más que llorar y no hay manera de dormir, pues eso es solo para el que lo pasa. Y luego se quejan mucho, pero yo les digo para consolarles, no os preocupéis, que cuando el hijo sea adolescente, entonces sí que os vais a enterar de lo que vale un peine. Pero es así, entonces o se acepta como es, o de lo contrario se está todo el día protestando porque qué mala suerte he tenido, qué mal hijo me ha salido, qué mal... Hay otros que, fíjate, mi vecina, que el niño que no la llora nunca, que come de maravilla, el mío me toca a mí hacer aviones y no sé qué, y esta por la abuelita y este por el abuelito, cuando tenéis que dar de comer, que no comen, que eso es una cosa... Ya no os cuento más porque si me pongo ya a contar... Exige, en efecto, una pronta y generosa disponibilidad de todos y cada uno a la comprensión, a la tolerancia, al perdón y a la reconciliación. Fijaos lo que hay que advertir ya desde el principio, que hace falta comprensión. Tú trata de ponerte en su lugar. Es así porque en su casa le educaron así y a ti te han educado de otra manera. Es así porque tuvo en aquella ocasión pues una dificultad que le resultó insuperable, que estuvo atascado mucho tiempo, que la ha superado pero a trancas y barrancas, y tú a lo mejor no has tenido esas dificultades. Comprensión, tolerancia. Si hay muchas veces que estamos y discutimos por cosas que ni van ni bien, que no importa. Y sobre todo cuando yo lo viví con mi madre, cuando la demencia, sin muchas cosas de las que decía, ella decía que era de día y era de noche, y a mí ¿para qué vamos a discutir por eso? Si es de noche, y si ella no lo ve así, pues tranquilo, pero si te empeñas en hacerla razonar y vuelta, no razonas, pues tienes las facultades un poco perturbadas. Al perdón, ¿os habéis fijado
que la palabra perdón es una palabra compuesta de per y don. El perdón consiste en donarse, entregarse a los demás, pero per, que significa más de lo obligado, ir más allá de lo exigido, eso es perdonar, darse, pero darse en abundancia, en extremo. Entonces, uno no se pregunta, ¿hasta cuándo tengo que perdonar? Esto ya me justifica a mí como para que no perdone nunca jamás. Nunca hay esa posibilidad. En un cristiano nunca la tiene, porque Dios no ha puesto límites. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces, que ya le parecía un poco exageración, y dijo, no, 70 veces 7, siempre. La reconciliación. Todos metemos la pata y todos necesitamos luego reconciliarnos, que es reconocer que a lo mejor tenía de alguna manera razón en lo que te dije, pero no tenía razón ninguna en el modo como te lo dije, porque perdí los nervios y porque te lo dije de una manera áspera. Entonces, saber reconocerlo y saber poner un poco a ese tema punto y final, y vamos a seguir unidos y queriéndonos a pesar de esas cosas. El perdón, es decir, darse por encima de las dificultades, es la expresión máxima del amor revelado en la cruz. Fijaos lo que hemos contemplado una vez más esta Semana Santa. Jesús, que es el que podía haberse quejado, el que podía haber dicho, estos tíos son unos insensatos, lo que dice es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí sabían lo que hacían. No creáis que a Jesús le quitaron del medio por casualidad. No. Tuvo 2 juicios por falta de uno. Un juicio religioso, en el que le acusaron de blasfemo porque se hacía Dios sin serlo. Y merecía castigo, merecía la cruz. Pero los judíos no podían crucificar porque estaban dominados por los romanos. Y entonces tuvieron que llevarle a Herodes y a Pilatos, que eran representantes de la autoridad romana, para que ellos le condenaran, y allí no le acusaron de blasfemo. Allí lo que le acusaron es, este está levantando al pueblo y alimentando el que la gente se rebele contra la potencia dominadora que es Roma. Entonces le condenaron, según ellos, bien condenado. Pero él, incluso para los que le condenan y para los que le ponen en la cruz, lo que pide es perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Como nosotros tenemos esa referencia, pues luego perdonar, pues no nos cuesta tanto, porque al fin y al cabo lo que nosotros perdonamos son miserias y tonterías y malos momentos. La participación en el sacramento de la reconciliación y en el banquete único del cuerpo de Cristo ofrece a la familia cristiana la gracia y la responsabilidad de superar toda división y caminar hacia la plena verdad de la comunión querida por Dios, respondiendo así al vivísimo deseo del Señor, que todos sean una sola cosa. Familiaris Consorcio número 21. Así que no solo es que tengamos que perdonar, es que tenemos alimento y fuerzas, las cogemos de la Eucaristía y de la unión con Cristo, y las cogemos del sacramento de la penitencia, que no solo nos perdona los pecados, sino que nos da capacidad para perdonar a los demás. Vivir la caridad conyugal es fuente de santificación. Pues un poco a lo que me refiero en este apartado es que eso de vivir el perdón, de vivir la reconciliación, de crecer en el amor, de comprensión, todo eso hay que vivirlo en la vida de cada día, del matrimonio y de la familia, que no es una cosa aparte. Una comunión familiar bien vivida es un verdadero camino de santificación.
y por ahí también se puede llegar a las cumbres de la santidad. Me parece que fue Pablo VI, Juan Pablo II o Benedicto XVI, me sacáis ahora un poco de la duda, el que canonizó a un matrimonio a la vez, porque antes se canonizaba a la esposa o al esposo, pero en distintos momentos y con distintos procesos, y uno de estos dos papas últimos en la Iglesia fueron los que vieron esto, a un matrimonio, pues ya han santificado como casados, habrá que declararles santos juntos, a los padres de Santa Teresita del Niño Jesús. Quienes tienen hondos deseos espirituales no deben sentir que la familia les aleja del crecimiento en la vida espiritual, sino al contrario, que es un camino que el Señor utiliza para llevarles a las cumbres de la unión mística. Papa Francisco, Amoris Laetitia 316. La caridad conyugal, punto número 5, crea familias abiertas y solidarias. Hay una manera de vivir la familia que es familias cerradas. Ahora, en las casas, en las ciudades, no se conocen los que viven en un mismo bloque. Tienen un poco de amistad con una o dos familias, pero hay muchas allí viviendo juntas, pero todos cerrados, todos. Para entrar en una casa hay que pedir permisos porque antes se compartía mucho más y los pueblos no te digo. Pero ahora se vive este estilo de familia cerrada, individualista. Eso no puede ser una familia cristiana. Una familia cristiana tiene que ser una familia abierta. Entonces tiene que relacionarse con la gente con la que convive, con diversos niveles según van siendo las relaciones y van siendo las posibilidades. Si yo quiero ser muy amigo de alguien y ese alguien no quiere ser muy amigo mío, pues las cosas no. Pero por lo menos que haya cosas que son elementales, saludarse con un saludo. Nos vemos a veces para coger el ascensor y casi nos cuesta cambiar 4 palabras. Luego ha habido una desgracia en la familia, ha muerto un abuelo, no somos capaces de decir, oye, pues te acompaño en el sentimiento y cómo está la familia, cómo es el que ha quedado, los hijos. En las cosas que son comunes y donde hay que ejercer la solidaridad, me refiero a las reuniones de vecinos, que ya veis que muchas de ellas terminan como el Rosario de la Aurora, porque como cada uno quiere defender sus intereses por encima de todo, y no se da cuenta de que hay intereses comunes que a todos nos benefician, pero que de todos se exigen un cierto sacrificio. Y si yo no renuncio a nada y si yo no quiero aportar nada, pues hay muchas cosas que no se pueden sacar adelante. En todos esos momentos, los cristianos tenemos que demostrar que vemos en los otros no solo unas personas y unos vecinos, sino unos hijos de Dios y que tenemos que tratarles con respeto, con dignidad, a los mayores. Pues si vas a subir en el ascensor y viene un anciano o una persona, tú puedes esperar un poco, dejarle que suba primero, que tantos detalles como hay. La familia, decía San Juan Pablo II, tiene que ser la primera escuela de amor y de solidaridad. La familia cristiana tiene que conducir a gestos creativos de solidaridad con las familias marginadas y a intentar corregir el sistema que muchas veces es muy egoísta y crear alternativas al mismo. Un ejemplo, por ejemplo, una familia cristiana que tiene a lo mejor 2 o 3 hijos y luego adopta uno. Esta mañana, esta noche, lo oí por la radio, un chaval ruso que les ha dado más problemas de los que podían esperar y que otro poco, y ahí les tienes. Yo conozco a un matrimonio aquí en Santander que tiene 2 hijos adoptados, una niña que es un poco deficiente, el niño que
también no es por ese tema de las deficiencias, sino es por su carácter, por su manera de ser, por lo que ha vivido en la infancia. Y cuando son adoptados llega un momento en que quieren buscar y encontrar a sus verdaderos padres biológicos. Y luego no se puede aconsejar en los momentos de dificultad, cuando tienen relaciones difíciles con los hijos adoptados, no se puede decir, bueno, si vosotros al fin y al cabo no sois sus padres, pero si les has matado, se han esforzado ellos por aceptarles como hijos, por sufrir con ellos como hijos, y ahora vas tú y en un rato de iluminación les dices, no, si no, tampoco es para que lo toméis así, si al fin y al cabo vosotros no sois sus padres. No creáis que esto es tan difícil, que a mí ya me ha ocurrido de meter la pata con unos amigos míos que tenían hijos adoptados y como les estaban dando unos problemas súper gordos, pues un poco me asomé a esa ventana y claro, me sacudieron rápido. No, nosotros somos sus padres y nosotros hemos aceptado, nosotros les queremos y nos ha tocado ahora pasar por esto, pero no. La plegaria familiar, fuente y cima de la espiritualidad familiar. Es muy importante esto. Os digo nada más una frase de Santa Teresa de Calcuta. Es necesario volver a traer la oración dentro de la familia. Cuando una familia ora, no se derrumba. La familia que ora permanece en pie. Cuando una mujer de la talla de Santa Teresa de Calcuta te dice esto, de la familia y de la importancia de la oración en familia, pues hay que cuidarla muy bien. Y el Papa Juan Pablo II, en la Familiaris Consortio, dijo que la oración familiar tiene unas características propias. Primero, hecha en común, a ser posible, y sobre todo mientras los hijos son pequeños, que es más fácil, hay que rezar los padres junto con los hijos. Y cuando hay un hijo que le cuesta, por lo menos hay que invitarlo, aunque se le respete y él no rece con los demás, pero por lo menos, bueno, ya sabes que aquí en casa ahora nos reunimos para rezar, si quieres venir, si no quiere venir, respetarle, pero fruto y exigencia de comunión. No podemos rezar juntos y luego estar separados y tirándonos los trastos a la cabeza en la vida real. Entonces, si yo pido a Dios que nos dé la unión en la familia, pues seguramente nos lo va a dar. Y si yo veo que para poder rezar juntos tenemos también que vivir juntos y perdonarnos y estar unidos, su contenido original es la misma vida de familia. No se trata solo de rezar Padre Nuestros y Ave Marías, sino hacer oración a base de las alegrías y los dolores. Pues un hijo ha tenido buenas notas o ha sacado una oposición, pues vamos a orar dando gracias a Dios y alabándolo porque nos ha concedido esta gracia y esto es para celebrarlo. Otras veces por los dolores, pues porque un hijo tiene una enfermedad o la madre o el padre tienen una enfermedad que a lo mejor es grave o es ya para toda la vida. Celebrar los nacimientos, los cumpleaños en la oración, orar juntos precisamente con motivo y llevarlo eso a la oración. Los aniversarios de la boda de los padres, las partidas, va a irse un hijo a estudiar al extranjero o a estudiar a otra ciudad distinta de donde viven. Pues vamos a rezar para que este momento de separarse que le cuesta, que lo va a echar de menos, pues que lo pueda vivir con paz, que le ayude a crecer, hacer oración de todo eso. Las elecciones importantes y decisivas, pues si uno decide hacerse cura o uno decide casarse de los hijos, pues habrá que hacer eso también motivo de oración. La muerte de las personas queridas y un largo etcétera. Pero que veáis cómo en la oración familiar
tiene que entrar como ingrediente en la misma vida de la familia. No es una evasión, sigue diciendo el Papa Juan Pablo, no es una evasión que desvía del compromiso, sino que empuja fuertemente a él. Los padres han de iniciar a sus hijos en el progresivo descubrimiento del misterio de Dios, en el coloquio personal con Él y sobre todo con su testimonio Familiaris Consorcio número 60. Lo de iniciar a los hijos en la fe. Ha habido algunos matrimonios que con la mejor voluntad del mundo han vivido ellos muy fuertemente la fe, pero que no han hecho gran cosa por transmitírsela a los hijos. Entonces, pues decían, si ya nos ven a nosotros que vivimos la fe, pues ellos la vivirán. No es suficiente. El testimonio es lo primero, pero luego hay que iniciar en la fe y hay que acostumbrarles a que recen en familia y a que vivan la fe y a que progresen. Y cuando ven una película y cuando allí se ponen de relieve cosas que no solo del sexto mandamiento, es que si todo se arregla a tiros, pues no, los cristianos no lo arreglamos todo a tiros, las películas del oeste. Y si están viendo allí de un desfalco, de un banco, de un no sé qué en la película, pues habrá que decir que eso no es correcto y que no es lícito y que eso un cristiano no lo puede hacer. Espiritualidad del amor exclusivo y libre. Ya he puesto y he hablado bastante de esto.